¿Qué implica la fabricación? Primeramente, tener en cuenta que requiero de unos planos de taller. Entonces, mucho cuidado porque también hay confusión con esto y también he visto abusos de clientes con ingenieros estructurales jóvenes que de repente todavía esto no lo tienen tan entendido. Mucho cuidado con esto. Ustedes cuando hacen el diseño entregan el diseño estructural. ¿Okay? Ustedes entregan los planos como los que les acabo de mostrar con sus detalles de arriostres, de planchas bases, de uniones viga-columna, vistas de planta, alzado, fundaciones, etcétera. El plano de taller no es eso. El plano de taller es un plano que incluso actualmente existen herramientas especializadas para esto, como por ejemplo el software Tecla, muy conocido y muy potente en esta área. Y este plano de taller va a dar toda la información que se requiere para fabricar la estructura en el taller. De allí que lo que típicamente ocurre es que estos planos sean desarrollados por la empresa a cargo de la fabricación. Es lo que típicamente ocurre. Lo que pasa es que hay algunos proyectos donde el cliente, por ahorrar costos, decide negociar que él se encarga de entregar los planos de taller a la empresa de fabricación. Nunca he entendido bien por qué una empresa de fabricación acepta esto, pero puede ocurrir. Y en ese caso, entonces, hay que tener cuidado de que no te estén contratando tanto los planos de diseño como los planos de taller, porque si van los dos juntos, obviamente el alcance del proyecto es muy diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque los planos de taller, ya con herramientas como el Tecla, puedes hacer cosas como esta, una edificación totalmente de acero, donde desarrollamos todo el levantamiento completo y a partir de ahí hicimos todo el modelado en Tecla y este modelado nos permite llegar a muchísimo detalle con el software, pero desde el punto de vista de fabricación. Entonces, un plano de taller se parece esquemáticamente algunos detalles tomados de este proyecto, como lo que vemos acá, y esto lo utiliza un taller para fabricar la estructura. Incluso, acá doy simplemente algunas referencias, pero en planos de taller ustedes pueden tener el detalle solo de esta plancha que está acá, solo el detalle de lo que está ocurriendo en esta unión, el detalle de esta piecita que les señalo por acá, de esta pieza que aparece por acá y así sucesivamente, ¿ok? De manera que esos planos de taller ustedes los reciben como proyectista y ustedes firman y los aprueban. Sí tengo que aclarar que este trabajo es hiper tedioso. Cuando te entregan los planos de taller es como que, Dios mío, porque obviamente la cantidad de información es enorme y revisarlo a detalle es complejo. Entonces hay que tratar siempre también de enlazarse un poco con el taller y de que, mira, vamos a hacer algo mucho más fácil. Más bien, si hay algo del diseño original que deba ajustarse, por favor notifícamelo y vamos trabajando contra la marcha, porque va a ser difícil que nos demos cuenta si nos cambian algo en el plano de taller, porque nos van a entregar 800 páginas de detalles estructurales y va a ser muy difícil que podamos analizar a cada detalle, cada pieza. Entonces, en ese caso, la recomendación es esa. Mira, de la mano con la empresa de fabricación, cualquier cosa que tú veas que debas modificar por un tema de choque entre pernos, de interferencia, no hay espacio suficiente para aplicar una soldadura, etcétera. Entonces, en ese caso, me lo notificas y entre los dos resolvemos el problema a nivel de plano de taller. ¿Okay? Ya cuando llegas al propio taller y estás en la fabricación, bueno, debes tener en cuenta que vamos a trabajar con moldes para fabricar elementos que sean muy repetitivos, todo lo que tiene que ver con cartelas, planchas bases, rigidizadores, etcétera. Eso lleva control dimensional para criterio de aceptación y rechazo. Esto que les escribo acá, trabajo tedioso pero necesario. En el año, si no me equivoco, era así como el año 99, ¿sí? De 99 hacia el 2000. Yo estaba en mis trabajos de pasantía en una empresa de fabricación de estructuras de acero y a mí me tocaba medir estas planchas. Eran algo así como unas 500 planchas, eran 1000 pernos, bueno, todo era así, cantidades así. Y el trabajo consistía en tomar esta medida, chequear las dimensiones de los agujeros, las distancias y llenar toda una planilla de control de calidad. Cuando les digo que es tedioso, ¿okay? Actualmente hay maquinarias y hay sistemas que garantizan que esto salga muy bien, pero de igual forma los inspectores de calidad exigen un sistema de medición y control de forma aleatoria de muchas de estas piezas para garantizar de que lo que se está fabricando cumple con los requisitos. También porque muchas veces el taller tenemos que, si somos inspectores del proyecto, en esa parte, como inspectores vamos al taller y hacemos una validación aleatoria de ciertas piezas para poder controlar dimensiones, secciones, etcétera. Todo esto es parte del objetivo de estos controles.
¿Qué ocurre? Bueno, todo lo que vamos a soldar tenemos que librarlo de óxido. Lo recomendable siempre es que la soldadura ocurra en taller. Ojo, ojo, se oye mucho en la práctica. ¿Están prohibidas las soldaduras en estructuras de acero? No, eso en ninguna parte está escrito. Lo que ocurre es que la soldadura de campo tiene que estar hecha con el control adecuado. Es decir, que cuando soldamos en campo, tenemos que garantizar que eso quede bien hecho. ¿Okay? ¿Y qué implica que quede bien hecho? Bueno, que cuando termines de soldar podamos aplicar algún sistema de revisión de soldadura, llámese tinte penetrante, lo que sea, el sistema de control que vayamos a utilizar o que la inspección especifica para el proyecto, y eso tiene que dar bien. ¿Qué ocurre? Que imagínense, y esto siempre yo lo cuento de forma chistosa en clase, imagínense que ustedes están en una nave industrial donde la columna tiene 10 metros de altura, está el soldador ahí arriba, 10 metros de altura, ustedes están abajo y ustedes le preguntan, ¿cómo quedó eso? Y él le responde, bien. Y es más, no le responde bien, le hace con el dedo así, con el pulgar hacia arriba, se les marca hacia arriba y ustedes dicen, ok, excelente. Y cuando llegas a la oficina, te preguntan, ¿fuiste a inspeccionar la soldadura? Sí. ¿Y cómo quedó? Bien. Y le haces la misma seña que te hizo el soldador a 10 metros de altura. ¿Será que eso quedó bien? ¿No quedó bien? Esa es la gran pregunta. Por eso es que apuntamos siempre a trabajar con uniones empernadas en obra, porque esto lo que tenemos es que simplemente controlar los aprietes. Cuando la conexión exige apriete mínimo, garantizamos el apriete mínimo, y si fuese una pretensionada por alguna razón, también hay formas de tener un sistema de control que es mucho más fácil que garantizar el adecuado control de ejecución de la soldadura. ¿Okay? De manera entonces que es parte de lo que estaríamos allí analizando. Luego vamos a analizar que dentro del taller se aplica un montón de técnicas, utilizamos mucho el método de corte, ¿okay? Lo que llaman el acetileno propano, ¿okay? El oxicorte, se le conoce mucho en la práctica, discos con cierre, etcétera. Cuando no se puede utilizar esto por alguna razón, entonces lo que hay es que tener cuidado de cómo vamos a hacer el agujero. Hay mucha mala práctica en la ejecución del agujero. En los talleres serios donde está la tecnología adecuada hay sistemas de punzonado ya electrónicos que incorporan la información que viene del tecla a una maquinaria que se encarga de la ejecución. ¿Okay? Todo este acople incluso, se oye mucho lo que es el Strumis, que se acopla muy bien a toda la máquina de fabricación dentro del taller para que hablamos de, no sé, 150 piezas con una configuración determinada de agujero, 200 planchas que tienen que tener una determinada configuración de corte y de agujeros, etcétera. Todo esto ya actualmente en talleres con cierto control de calidad se hace de forma correcta, y bueno, hay que saber bien con quién estamos trabajando a nivel de taller para que el diseño que hicimos quede como debe quedar. Recomendaciones generales que les doy, bueno, sobre todo porque en el área de inspección me tocó desempeñarme un buen tiempo también, y realmente desde el punto de vista de inspección también uno ve muchas cosas. Siempre está el chiste de cuando te volteas, ¿no? Por ejemplo, el soldador le cambia el amperaje a la máquina de soldadura. Bueno, es lo mismo soldar a un amperaje que a uno más bajo. Obviamente esto facilita un poco lo que es la colocación del material de aporte. Bueno, todas estas cosas uno las aprende tanto en obra como en taller. Y bueno, una de las cosas es esas piezas, mucho cuidado en no enfriarlas bruscamente, muchas veces que no, vamos a echarle agua para que no, esto es gravísimo, esto genera tensiones residuales, daña la pieza, la deforma. Es increíble ver un perfil de esto deformado por esfuerzos residuales. Se observa mucho en los perfiles de acero electrosoldados. Este sistema de electrosoldadura, cuando no sale correctamente el perfil tiende a salir doblado. Entonces también hay un control de calidad para evitar este tipo de cosas. Y como parte de la logística, todas estas piezas se van marcando y se marcan con una numeración lógica para poder montarse. Entonces en el montaje hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, las fundaciones. Hay que trabajar con un topógrafo experimentado. Siempre tengo una frase para esto, y es que un topógrafo bueno, por favor, no lo dejen ir nunca. ¿Okay? Un topógrafo bueno, por favor, no inventen buscando otro. Realmente un topógrafo bueno nos salva la vida, porque la responsabilidad que tiene el topógrafo es enorme en la obra. En un proceso de montaje, estructura de acero, es increíble lo que puede lograr un buen topógrafo y lo que puede evitar y de lo que se puede dar cuenta. ¿Okay? Esto segundo que está acá es súper filosófico, porque por lo general el que está a cargo del montaje de la estructura no es el mismo de la cimentación. Entonces siempre decimos, por favor, cuando
esté el proceso de construcción de la cimentación, que algún representante del fabricante o del montador esté presente en la obra para cualquier problema, pero bueno, a veces lo toman en cuenta, a veces no. Pero ¿qué es lo que ocurre? El que hace la cimentación dice, mire, esto va a 6 metros. Es el que hace la cimentación, pero resulta que el de acero habla en milímetros. Entonces, a partir de allí es interesantísimo porque el que habla de acero, bueno, tú le dices, no, son 6.000, no, 5.998. Hay una diferencia allí de 2 milímetros. Entonces, para el que fabrica acero, esto es bastante. Para el que hace la cimentación, mira, más o menos 6. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, este tipo de cosas ocurren en obras y allí es donde vienen los problemas con las planchas bases, con los pernos de anclaje, que si puedo soldarle un trozo al perno de anclaje y entonces te llaman, profesor, y qué pasa si no me llegó el perno y entonces yo quiero completarlo con soldadura. Entonces vienen toda esta cantidad de inventos que surgen en la práctica por problemas de montaje, por problemas de replanteo, y realmente nada de esas cosas que se nos ocurre en el momento para solucionar problemas, nada de eso está normalizado. Si funcionaron, si quedaron bien, si la estructura está en pie de muchos años, excelente. Pero realmente ninguna de esos injertos ni ninguna de esas soluciones que muchas veces se nos ocurre cuando las cosas quedan bien, realmente nada de eso está normalizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un aspecto importantísimo que en muchos proyectos, recuerdo un supervisor de obra con quien trabajé muchos años y él me decía, el viernes no te puedes ir de la obra sin que quede todo arriostrado. Todo debe estar arriostrado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay experiencias, ahora mismo me acabo de recordar, no tengo una foto a la mano, pero hay experiencias de naves industriales que quedaron mal arriostradas el viernes y el fin de semana vino una lluvia, vino un viento, alguien dio un impacto por alguna razón y cayó todo y es impresionante ver los pernos de anclaje salidos del concreto, las cimentaciones prácticamente volcadas, porque bueno, obviamente el arriostramiento es importantísimo en fase de montaje para que todo vaya quedando en su sitio. Eso no implica que vamos a hacer apriete completo de inmediato. Podemos dejar lo que llaman en obra presentar la estructura o hacer un apriete mínimo para que todo vaya calzando en su sitio y después que todo esté bien colocado, entonces que podemos hacer el apriete definitivo. En algunos proyectos pudiésemos trabajar con uniones pretensionadas. En este caso trabajamos con pernos de alta resistencia. Esto lo rige las especificaciones para juntas estructurales con pernos de alta resistencia. Esto también, todos estos tópicos de construcción, fabricación, montaje, son cosas que estaremos compartiendo en este programa de formación que les hago referencia. Estaré yo a cargo de esta parte. Realmente tengo muchas cosas que contar de esto y muchas experiencias en muchos proyectos. Algunas incluso hasta muy particulares que de verdad les pueden servir de guía para sus proyectos. Y bueno, cuando estamos en el caso de uniones pretensionadas, hay un proceso de instalación de estos pernos. En uno de estos proyectos incluso me tocó redactar unos procedimientos de instalación bien interesantes que cuando doy este programa de formación los entrego para que los tengan, que es como que un procedimiento paso a paso de el proceso de instalación y el control de calidad de estos pernos pretensionados. Y bueno, ya hablamos un poco de lo que son los equipos que actualmente se utilizan. También hay algunos pernos nuevos que nos ayudan un poco en el proceso de montaje y en el control de la pretensión que estamos aplicando. Y bueno, y nos vamos a detalles de entender cada uno de los métodos que típicamente vemos en la práctica, como el giro de la tuerca, la llave calibrada, el uso de estos pernos de tensión controlada por giro que les mencionaba. ¿Okay? Hay indicadores de tracción también dependiendo del equipo que estemos utilizando, en las llaves de torque y así sucesivamente. ¿Okay? De manera que hay todo un mundo detrás de los pernos pretensionados dependiendo de lo que exija el proyecto y bueno, es interesante que lo tengan en cuenta de igual forma. El transporte es interesantísimo también porque no es lo mismo que vamos por una autopista recta con una que otra curva a que vamos por una vía como esta que se observa acá. ¿Okay? Sinusoidal, que prácticamente, bueno, esto parece un meandro, ¿no? Parece algo que te va llevando allí y tal. Bueno, no. Realmente, ¿qué ocurre con el transporte? Que hay que tener en cuenta las cargas máximas permitidas, las alturas máximas en carretera, si existen puentes que tengan la capacidad para soportar ciertos niveles de carga. Podemos conseguirnos con puentes de los años 50, de los años 60, estos famosos puentes de acero de guerra que no necesariamente tienen estas capacidades. ¿Okay?
Siempre hago mención cuando hablo del transporte, un proyecto en el que participamos una vez, donde en la ruta de traslado de los perfiles hubo que poner unos apoyos suplementarios que tenían que estar en unos puntos específicos de ciertos puentes para que cuando pasase la carga móvil el puente no se afectara por el paso de carga. Entonces esto también hay que tenerlo muy en cuenta, obviamente dependiendo de la ubicación de la obra. Por eso les digo, fíjense qué interesante que podamos desarrollar diseño estructural, podamos aplicar gestión técnica y podamos pensar en todos estos factores. Esto nos abre un mundo enorme desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de construcción, desde el punto de vista de inspección de este tipo de proyectos en particular.